En media hora comienza en el Congreso de los Diputados un día para la historia. Entre hoy y mañana se debatirá y votará la quinta moción de censura presentada en democracia en nuestro país. Detrás de esta iniciativa está Vox, que propone que Santiago Abascal sustituya a Pedro Sánchez como presidente. Pero ya hace días que Vox sabe que no saldrá adelante. Abascal solo tiene garantizados los apoyos de los 52 diputados de su grupo parlamentario cuando necesita como mínimo 176. Por lo previsible del resultado de esta moción, algunos señalan que Vox lo único que persigue es medirse fuerzas con el Partido Popular y adelantarle por la derecha. Se lo preguntamos hoy al portavoz de Vox en Aragón, Santiago Morón. Buenos días. Buenos días. ¿Tienen razón los que afirman que Vox lo único que busca es desgastar al Partido Popular con esta moción de censura? No, en absoluto. Nosotros ya presentamos hacia el mes de mayo, ya comentamos la posibilidad de esta moción de censura. Y de hecho ofrecimos al que es el líder de la oposición, o debería de serlo, que es el señor Casado, propusimos que encabezara esa moción de censura, porque entendíamos que correspondía al líder de la oposición encabezarla. Nosotros lo que entendíamos y seguimos pensando es que la situación actual requiere de un giro claro. Nos tenemos que dotar de buenos gestores para poder salir de esta situación. Todavía vamos a tener que convivir con el virus durante mucho tiempo y la situación económica en la que nos encontramos, yo creo que podríamos hablar ya casi de una depresión, de una profunda depresión económica, pues necesita de un estímulo, de un cambio para poder salir adelante. Algunas voces del Partido Popular sí insisten en que lo que se busca es desgastar al Partido Popular. Concretamente, Martínez Almeida dice que además de pretender desgastar al PP, se quiere promocionar un candidato a la Generalitat de Cataluña, porque defenderá esta moción en la tribuna Ignacio Garriga, y también hace que Sánchez se frote las manos porque le permite seguir azuzando el discurso de las trincheras y de los bloques. Bueno, yo conozco a Ignacio Garriga. Ignacio Garriga es un buen orador, es un gran diputado también y probablemente será un buen candidato también en las elecciones catalanas. Pero bueno, los partidos pueden presentar, lógicamente, a aquellas personas que consideren que más preparadas para poder hacer esa justificación. ¿Pero entiende que llame la atención que sea él, que actualmente el cargo que tiene es el de portavoz adjunto en el Congreso? Bien, yo creo que van a participar todos los diputados de alguna manera, de una manera o de otra en este proceso y bueno, pues a lo mejor Ignacio Garriga en estos momentos pues está más involucrado en esa primera línea de la política y bueno, pues el partido ha decidido que sea él, pero en cualquier caso, insisto, yo creo que para nada el planteamiento ha sido un desgaste del Partido Popular, ni adelantarlo por la derecha, ni nada por el estilo. Es decir, nosotros hemos entendido que había una necesidad de censurar la labor del gobierno y además nos extraña la postura del Partido Popular, porque el Partido Popular también ha censurado la labor del gobierno. Y no entendemos que el Partido Popular no asumiera ellos mismos esa opción de posible cambio, digamos, en la presidencia del gobierno, porque lógicamente yo creo que cualquier partido tiene una vocación de servicio y una vocación también de gobierno, y entiendo que el Partido Popular también, que ha estado gobernando en España durante muchos años, ¿no? Por lo tanto, si ellos censuran por un lado la labor del Partido Socialista y de Unidas Podemos en el gobierno, y por otro lado tienen esa vocación de gobierno, no entendemos por qué no han dado ese paso. Yo quizás a lo mejor criticaría en ese sentido un poco el posicionamiento del Partido Popular, ¿no? Yo creo que es demasiado conservador. Creo que está actuando un poco como actuó Mariano Rajoy, ¿no? Esperando que haya un desgaste del gobierno y luego lleguen ellos y hereden el gobierno, ¿no? Yo creo que esta situación tan excepcional, yo creo que requiere de una cierta valentía, como yo creo que va a demostrar mi partido y Santiago Abascal, y salir al frente pese a todas las críticas que vamos a recibir, que lógicamente vamos a recibir muchas, y sabiendo que las posibilidades de éxito pues son muy pequeñas. ¿Saben ya que va a votar el Partido Popular? Se debate entre la abstención y votar en contra. Ya dijo que no la iba a apoyar. Usted hablaba ya de esas conversaciones que tuvieron en mayo. ¿Sabe que va a votar? La verdad es que si lo saben en Madrid, a mí desde luego no me ha trascendido. Yo creo que el Partido Popular desde luego ya tendrá tomada esa decisión. No creo que esté esperando al discurso de Santiago Abascal
para tomar una decisión. Me imagino que ellos ya la tendrán tomada, lo que pasa bueno, pues que no nos lo han querido decir. En cualquier caso, no siendo afirmativa, pudiendo variar entre la abstención y votar en contra, pues bueno, en cualquier caso no va a condicionar ningún cambio en el sentido de la moción de censura. Por lo tanto, pues bueno, pues ellos tomarán la decisión que crean más conveniente, pero bueno, en cualquier caso nosotros consideramos que se equivocan. Hace unos días Iván Espinosa de los Monteros, compañero suyo, decía que tenía constancia de que muchos diputados de muchos partidos querrían votar a favor de esta moción de censura. ¿A usted le consta también, en las conversaciones que, por ejemplo, que se mantienen en las Cortes, en los pasillos, a usted le consta que muchos diputados, por ejemplo, del Partido Popular querrían votar a favor de esta iniciativa? Bueno, vamos a ver. Es difícil hacer una estimación de si son muchos, son pocos, pero bueno, yo creo que ya no solo dentro de los diputados, sino dentro de los propios ciudadanos, hay muchos ciudadanos de distinto signo político que no están conformes con la actuación del gobierno y que querrían un cambio. Nosotros tampoco hemos hablado, quiero apuntar un momento, en este momento, es decir, nosotros tampoco hemos hablado de que nosotros queramos perpetuarnos allí en el gobierno, es decir, en caso afirmativo, como hoy se explicará en la presentación de la moción de censura, nosotros lo que hemos planteado ha sido que en el momento en el que hubiera ese cambio de gobierno, de presidencia, prácticamente de forma automática o a muy poquitas semanas se convocarían elecciones con el objetivo, con el fin de que realmente el gobierno fuera un gobierno lo más legítimo posible, ¿vale? Es decir, yo creo que nosotros lo que censuramos es la situación actual y nosotros lo que queremos promover es un cambio de gobierno. No es que nosotros queramos asumir ese gobierno para con ansia de poder, como demostró en su día el señor Sánchez, porque también él quería hacer eso, pero luego él se ha perpetuado durante un año y medio más, en vez de convocar elecciones como prometió. Pero habla de un gobierno legítimo, dice, pero ¿el que hay no lo es? No, el gobierno que tenemos en estos momentos es legal, es un gobierno legal, completamente legal. Los números están allí, hubo unas elecciones democráticas, salieron unos representantes y eso es un gobierno legal, pero no es legítimo porque el señor Sánchez prometió, y ahí están los vídeos, y ahí están las redes sociales, ¿no? Multitud de vídeos en los que podemos recordar cómo el señor Sánchez afirmó rotundamente que nunca pactaría con Podemos, que nunca pactaría con los separatistas y sin embargo ha hecho todo lo contrario. Pero muchos votantes, por ejemplo, también el Partido Popular ha dicho que no negociaría con Vox algunos gobiernos y ustedes les están apoyando para mantener algunos gobiernos, por ejemplo en la Comunidad de Madrid. Bueno, eso se lo tendría que preguntar el Partido Popular. Nosotros de momento creo que las promesas que hemos hecho las hemos cumplido. Y nosotros en ningún momento dijimos, por ejemplo, en campaña electoral, que no pactaríamos ningún gobierno o con el Partido Popular, por ejemplo. Es decir, nosotros o con Ciudadanos. Sin embargo, sí que es verdad que Ciudadanos y el Partido Popular, como bien dice, pues a lo mejor se mostraron mucho más reacios a esos pactos con Vox. Nosotros yo creo que no hemos engañado a nuestros electores y por eso nuestros electores yo creo que siguen fieles a nuestro discurso y a nuestro proyecto. Y probablemente seamos de los partidos que más fidelidad mantiene entre sus anteriores votantes, ¿no? De las anteriores elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que haga el Partido Popular o lo que haga el Partido Socialista, pues me imagino que le competirá y que le importará fundamentalmente a sus votantes. Pero entenderá que a muchos que nos estén escuchando ahora, nos estén viendo durante esta entrevista, les sorprenda que diga que un gobierno formado por Partido Socialista y Unidas Podemos, por mucho que se diga en campaña electoral, porque eso lo dicen todos los partidos, que ese gobierno no es legítimo y en cambio sí lo es uno formado, por ejemplo, por Partido Popular y Vox. No radica en con quién esté emparejado, radica en las promesas que se hacen. Claro, a ver... Todas las promesas electorales de todos los partidos políticos siempre acaban desdibujándose un poco cuando toca negociar y sobre todo más con la realidad parlamentaria que tenemos en la actualidad. Pero un poco. Pero una cosa es que ustedes también han matizado propuestas.
de las que salen en campaña electoral a luego. Está hablando de matizar o de cambiar, pero vamos a ver, cuando el señor Sánchez ha dicho en todos los tonos que él no dormiría tranquilo si estuviera gobernando con el señor Iglesias allí en la Moncloa, o que jamás, de ninguna de las maneras, pactaría con los partidos separatistas o con partidos populistas o tal. Claro, cuando eso ha sido tan radical, ha sido una parte central de su discurso electoral, cuando dice eso y a continuación es todo lo contrario. Porque recordemos que tras las elecciones del 10 de noviembre no tardaron muchos días cuando se formalizó el gobierno de Sánchez e Iglesias. Es decir, que claro, cuando estás diciendo durante campaña electoral que de ninguna manera vas a pactar con un partido político y a los pocos días ya estás de acuerdo con él, hombre, yo creo que eso es más que matizar. Yo creo que eso es realmente es defraudar, es engañar a sus propios electores, y entendemos que no es consideramos que ha llegado al gobierno de una forma no legítima, que es ilegal. Sí que consideramos que sea un gobierno legal, pero consideramos que es ilegítimo en cuanto a los procedimientos que ha utilizado Sánchez para llegar al poder. Hablamos de la situación sanitaria que hay en nuestro país, que es la principal preocupación de todos los españoles, que es la pandemia. Ayer en Aragón vivimos el mayor número de contagios en 24 horas de toda la pandemia, incluido también el principio de año, el confinamiento. ¿Usted, como médico que es de profesión, le parecen suficientes las medidas que se han tomado ahora mismo? Aragón está en alerta nivel 2 de esos 3 niveles que ha fijado el gobierno de Aragón. A ver, es muy difícil luchar contra esta pandemia. Esto se ha demostrado no solamente en este país, sino en otros países. Por lo tanto, si el objetivo que nos marcáramos fuera el que no hubiera ningún caso, evidentemente, pues sería una cosa completamente ilógica, ¿no? Es decir, sería irrealizable cumplir ese objetivo. Entendemos que tiene que haber casos, va a ser muy difícil ese control, pero hay muchas cosas que no se han hecho, que se podían haber hecho y que todavía se pueden hacer y que se siguen sin hacer. Nosotros desde finales de enero de este año, estamos ya en octubre, hicimos una solicitud a través de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados solicitando el control en los aeropuertos y el control de fronteras a través de pruebas PCR. Eso se solicitó ya, estamos hablando de finales de enero y en febrero. Primero a los viajeros que procedían de China y después a los viajeros que procedían de Italia. Se nos tachó en ese momento de xenófobos. Están allí las pruebas documentales. Incluso aquí en Aragón, cuando hice yo una declaración similar en una comparecencia de la consejera de Sanidad, también se me tachó de xenófobo por hacer el mismo comentario. Son medidas que todavía a día de hoy todavía no se han aplicado en este país. Sin embargo, en otros países europeos se están aplicando, como en Alemania, por ejemplo. Entonces, pero ahora mismo precisamente esta segunda ola está afectando prácticamente igual a todos los países de la Unión Europea. Sí, pero todo lo que nosotros llevamos de ganado, por decirlo de alguna manera, no lo han tenido otros países. A ver, no tiene nada que ver el número, por ejemplo, de fallecidos o el número de contagios que ha habido en España con los que ha habido en Alemania, por ejemplo. Es decir, pues algo querrá decir probablemente, porque además Alemania también es un país que es nexo de comunicación de muchos viajeros, con mucha actividad económica, y sin embargo, pues el número de casos ha sido pues muy inferior en proporción con España. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos también tienen muchísimos casos. Sí, pero también en Estados Unidos se concentra también en determinadas zonas. Y en Estados Unidos tampoco voy a decir que todo se haya hecho bien. A mí realmente lo que me preocupa es cómo se ha hecho en España. Y como se ha hecho en España, pues insisto, hay una serie de medidas que no se han tomado, pero que no se han tomado ni siquiera a día de hoy. Que es lo que realmente es alarmante, ¿no? Porque cuando ya ves que en otros países se están tomando, pues por lo menos se podían tomar aquí. También es verdad que en otro tipo de medidas pues caminamos todos los países un poco más o menos a la par, pero hay otras medidas que aquí se siguen sin aplicar. Y luego también, y ayer está, por ejemplo, un reciente informe de una prestigiosa revista británica, The Lancet, en la que informaba que aquí en España ha fracasado la coordinación entre las distintas administraciones. Nosotros es una cosa que también hemos venido denunciando desde el principio, es decir, falta, por un lado,
centralizar toda esa información de los datos epidemiológicos y de los datos del coronavirus a nivel nacional. Faltaba esa centralización de datos, pero además faltaba también una coordinación real. La sensación que tenemos muchos españoles es que tras la finalización del estado de alarma el 21 de junio, señor Sánchez se quitó como pudo el marrón que le suponía tener que capear él solo con la pandemia, y cedió el testigo a las comunidades autónomas. Y desde entonces parece que los responsables son las comunidades autónomas. Era lo que reclamaban también muchas comunidades autónomas. Por ejemplo, lo reclamaba Madrid. Bueno, ustedes están apoyando al gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, nosotros apoyamos en algunas medidas el gobierno de la Comunidad. No somos socios del gobierno, no estamos en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Nosotros ¿no son socios desde fuera? Para los presupuestos son necesarios, para las medidas se han sentado medidas, claro, en esa mesa 3. Apoyamos algunas medidas y apoyamos la formación de gobierno, pero no tenemos un acuerdo de gobierno con el señor, o sea, con la señora Ayuso. Nosotros en Madrid no tenemos un programa común, sino que nosotros apoyamos aquellas medidas que consideramos que son coherentes y que son buenas en ese caso para los madrileños, ¿no? Pero no hay un acuerdo de gobierno, sino simplemente hubo un acuerdo de investidura. Nosotros, insisto, creo que hay muchas cosas, hay muchas medidas que se han tomado, que bueno, pues algunas son correctas, pero ha habido otras que han sido realmente nefastas o malas para la gestión de la pandemia. Y un poco siguiendo con el hilo del tema de las comunidades autónomas, tenemos el ejemplo de aquí de Aragón, cómo se nos tachó desde toda España y cómo se criticó la situación que había en Aragón por los temporeros, se hablaba de esa falta de control, de esa falta de implicación del gobierno de Aragón en el control de la pandemia, y se nos tachó de todo. Aragón parecía Mordor. Lógicamente eso es injusto para Aragón, y yo creo que se debe precisamente a esa dejadez por parte del gobierno de España de pasar el testigo a las comunidades autónomas. Yo creo que un gobierno responsable tendría que haber continuado al frente y coordinando desde el primer momento y coordinando toda la actuación de las comunidades autónomas y prestando toda la ayuda necesaria. Por lo que dice, entonces, ayer con el amago que hizo el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid de solicitar un toque de queda no solo para Madrid, sino para toda España, el ministro Illa respondió que para eso es necesario volver a poner el estado de alarma en nuestro país. ¿Votarán a favor, entonces, si se produce esa situación en el Congreso de los Diputados? Nosotros a la hora de tomar una decisión de ese calado, nosotros tendremos que valorar los estudios epidemiológicos que avalen esa toma de decisión. ¿A día de hoy no avalan un estado de alarma en todo el país? Desde luego, si no existen esos estudios, y no hay una constatación de lo necesario de tomar esa medida, desde luego no la apoyaremos, porque entre otras cosas un toque de queda, como por ejemplo hay en estos momentos en París, pues un toque de queda supone una privación de libertad importante, y cuando estamos hablando de restricción de libertades, pues hay que ser muy cautos y hay que valorar todas las situaciones posibles y ver si realmente está justificada. Nosotros, como bien sabe, apoyamos el estado de alarma en un primer momento porque entendíamos que en ese momento estaba justificado, pero posteriormente, y ante la falta de estudios científicos que avalaran el mantenimiento de esa situación, y viendo que se estaba haciendo un uso realmente no adecuado de esa situación de estado de alarma, pues entonces es cuando dejamos de apoyarlo y nos opusimos a ese estado de alarma. Entonces, ¿cuál es la alternativa que propone Vox? Pues la alternativa que proponemos es lo que no se ha hecho. La alternativa es que se tendría que haber aprovechado desde el mes de abril o de mayo, cuando saltó toda esta situación, para legislar a nivel nacional una ley que protegiera o que nos protegiera a los ciudadanos de estas situaciones, es decir, que se anticipara ante estas situaciones de pandemia y que tuviera unos criterios, se amparase en una serie de criterios claros a la hora de tomar estas decisiones. Pero claro, estamos a 21 de octubre, señor pues Morón, ahora mismo ¿qué podría hacer, por ejemplo? Todavía no se ha hecho. Un toque de queda en Aragón, los datos aquí epidemiológicos que hay, con ayer 740 casos, nuevos contagios en 24 horas, ¿son suficiente motivo para pedir un toque de queda en Aragón?
Pero yo creo que para tomar estas decisiones no solamente hay que medir el grado de contagio de la población, hay que medir si realmente esta medida va a ser eficaz para luchar contra el virus. Es decir, si vamos a disminuir el número de enfermos, ya no de contagios, sino de enfermos, y el número de ingresos en hospitales. Entonces, eso es lo que realmente se tiene que analizar y que valorar, porque el confinar a la gente, evidentemente que si nosotros confinamos y separamos a todo el mundo, pues el riesgo de contagio es menor. Esas son las medidas del siglo XVI. Son las medidas del siglo XVI. Yo creo que estamos en el siglo XXI y algo tendríamos que haber aprendido durante todos estos siglos, ¿no? Es decir, tendríamos que aplicar entonces, otros sistemas, ¿no? Pero entonces, ¿qué medidas podrían ser efectivas? Porque claro, si no se toma alguna medida de este tipo, ¿cómo se frenan los contagios? Porque ya hablamos de número de contagios, de récord en Aragón, pero también hablamos de la tasa de positividad, desde el 19%. Las UCIs de los hospitales aragoneses están al límite. Algunas, incluso nos contaba ayer el jefe de la UCI del Obispo Blanco de Teruel, de que no van a llegar así a noviembre porque no tienen profesionales, no tienen camas, están desviando pacientes a los hospitales de Zaragoza. Entonces, ¿qué medidas? Por ejemplo, el toque de queda dice que necesitan más datos para ver qué medidas son efectivas. Pero, por ejemplo, el confinamiento perimetral de la ciudad de Zaragoza, que está registrando el mayor porcentaje de contagios de todos los que se contabilizan en Aragón, ¿sería efectivo eso? ¿No? Pues, mire, yo personalmente, ya le digo, yo creo que hay muchas medidas que se han tomado que no han sido efectivas. Bueno, y de todas maneras ahí tenemos los resultados. Quiero decir que es que tampoco es una opinión, es que es una realidad. Es que las medidas que se están tomando aquí en España pues no están resultando efectivas. Los niveles que tenemos de expansión de la pandemia no son comparables con los de otros países europeos. En otros países europeos está aumentando, pero es que no tiene nada que ver con la situación de España. Hablamos del toque de queda en París. Vale. En Francia la gente cena a las 7 de la tarde. A las 9 de la noche, pues ya están yendo hacia su casa, y si a las 10 de la noche se decreta un toque de queda, pues la afección, por ejemplo, a la hostelería, al tejido que forma parte del tejido productivo, pues es mínima. Aquí en España la gente cena a las 9:30, 9, incluso algunos turnos en algunos restaurantes es a las 11 de la noche. Lógicamente, si nosotros decretamos un toque de queda en España a las 10 de la noche, pues lógicamente vamos a darle un varapalo tremendo a la hostelería. Hay que medir la consecuencia de las decisiones que tomamos. Es decir, hombre, es que si no se van a expandir el virus de una forma completamente descontrolada. Digo, vamos a ver, pero con esta medida en concreto vamos a conseguir frenar la expansión. Es decir, a lo mejor tenemos que incidir más, por ejemplo, en el tema del transporte público, porque en el transporte público, si una persona vive en una ciudad en la que hay una incidencia, como puede ser ahora, por ejemplo, la situación de la Comunidad Foral de Navarra, de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, quiere decir que una de cada 100 personas en los últimos 14 días ha dado positivo. La probabilidad que tiene una persona, si coge 2 o 3 autobuses al cabo del día, de estar en contacto con alguien asintomático o no del coronavirus, es altísima. Probablemente mucho mayor que si se va con su familia al cine, o si se va con su familia al teatro, o si se va con su familia a cenar. Otro ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en el tema de los colegios. No está habiendo una gran incidencia de contactos entre los niños. ¿Por qué? Porque se están tomando unas medidas que considero que probablemente sean adecuadas. Es decir, que si hacemos las cosas bien y si mantenemos una serie de medidas de protección, probablemente podemos frenar la expansión del virus. No tenemos por qué ir a bandazos y tomando decisiones tan drásticas como puede ser, pues eso, el cierre, por ejemplo, de todos los restaurantes a las 9 de la noche o a las 10 de la noche. Yo creo que son medidas que tienen una repercusión económica muy fuerte, consecuencias muy graves para la economía, y que no está demostrado que realmente vayan a tener unas consecuencias favorables a la hora de frenar la pandemia. Santiago Morón, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, gracias por estar en directo con nosotros. Gracias.